Él es Bruno. Lo acaban de despedir de su trabajo por reducción de personal. Para seguir subsistiendo, decidió invertir algo de dinero ahorrado y lo poco que le dieron en su liquidación para montar un negocio pequeño. Digamos, un carrito de hot dogs. Él es Nico. Tiene 3 años vendiendo hot dogs en la esquina de una calle concurrida. Bruno planifica sus estrategias e invierte el dinero en un carrito de hot dogs. Compra los ingredientes, implementos y como buen comerciante responsable gestiona los permisos sanitarios requeridos y se pone manos a la obra. Se instala en la esquina contigua a la de Nico. El primer día, Nico se acerca amistosamente a su puesto para saludar. Acto seguido, comienza a decirle que ha escogido el peor de los oficios, que el trabajo es agotador, que la economía está por los suelos, que cuando empezó le iba muy bien, pero hoy en día este negocio no está dando los mismos ingresos, y que lo que gana solo le alcanza para comer y pagar los gastos de su casa. Y complementa diciendo con mucha seguridad: yo sé lo que te digo, porque tengo 3 años en esto. ¿No te suena familiar este tipo de personajes? Creo que casi todos nos hemos topado con una persona como Nico. De hecho, recuerdo que cuando estaba en la universidad, no faltaba quien se acercara para decirme que tal materia era difícil de aprobar o que tal profesor era muy estricto, y llegado el momento de experimentarlo, me di cuenta que no era para tanto. Bueno, continuando con el relato, Nico no hace más que hablar de su desafortunada experiencia como vendedor de hot dogs. Bruno solo lo escucha hablar mientras se le ocurren decenas de estrategias para superar cada una de estas barreras. Sin embargo, al final de este primer día, Bruno solo ganó $10. Está un poco desilusionado. Por un instante pensó que Nico tenía razón. Luego se dijo a sí mismo: bueno, todo negocio produce poco en sus inicios. Con actitud, perseverancia y aplicando estrategias inteligentes, voy a sacar el mío adelante. Mientras lo pensaba, sentía mucha hambre, pero en lugar de gastar sus primeros $10 en algo para comer, decidió comer uno de sus hot dogs, y así lo hizo por algunos meses. Gastaba poco en sí mismo e invertía sus ingresos en el negocio, que poco a poco iba prosperando. El negocio de Nico seguía igual, y su dueño no paraba de quejarse porque el poco dinero que ganaba lo gastaba y ni siquiera sabía en qué. Un día, una cliente le preguntó a Bruno si vendía soda dietética, y no vendía. Pero eso fue suficiente para animarse a invertir en un par de docenas de soda de dieta, que a partir del siguiente día comenzó a ofrecer. Otro cliente le preguntó si vendía ensaladas y le dijo que no, pero le prometió traer ensaladas para el siguiente día, así que ahora también vendía ensaladas y otras cosas que antes no tenía, lo que ha traído más clientela y por ende más ingresos. También escuchó a un par de clientes al terminar de comer sus hot dogs desear un poco de café, y nuestro inteligente amigo lo volvió a hacer. Solo que no vendía el café, obsequiaba un café, un té o una golosina a sus clientes después de cada comida. Desde su esquina, Nico observaba y criticaba su estrategia, sin entender por qué se le ocurrió gastar su dinero en bebidas y dulces sin cobrar por ello. Lo que no sabía es que con esta estrategia Bruno logró que María se convirtiese en un cliente fijo, invitase a Carla y ella a Pedro, y Pedro a los compañeros de la oficina. Así que su negocio se convirtió en el punto de encuentro durante la hora de la comida para los trabajadores de las empresas cercanas. Con tantos clientes se le hizo pequeño el carrito, así que lo vendió e invirtió en un tráiler más grande y cómodo. En la medida en que el espacio se lo permitió, colocó algunas mesas y sillas para que sus clientes estuviesen más a gusto. Nico lo veía prosperar desde su esquina, y en lugar de imitar sus estrategias, eligió pensar que Bruno le estaba robando su clientela. Siguiendo estas sencillas estrategias, Bruno fue expandiendo su negocio y creó otras sucursales. Ahora Bruno tiene varios puntos de comida rápida y un reconocido restaurante. Nico sigue vendiendo hot dogs en la misma esquina. Cuéntame en la caja de comentarios si alguien como Nico ha intentado contagiarte con sus miedos. Si alguna vez te ocurrió, recuerda que a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa.
Así que ámate y crece.